Ale, Silvia, muy buenos días. Sí, tenemos que hablar obviamente de la pandemia del coronavirus y números que alarman, ¿no? Noticias que no nos gusta dar, obviamente, porque tenemos que hablar del récord de fallecidos que se notificaron en la jornada de ayer, que son casi 429 muertos en todo el país. Se notificaron en la jornada de ayer, lo que hace un total de 13.482. Números, obviamente, que como decíamos, que alarman. Y para más datos, obviamente, para más detalles, estamos con el doctor Eduardo López, que le agradecemos la deferencia de atendernos en esta mañana fresca. Bueno, doctor, ¿qué lectura rápidamente hace de estos números? Que los vemos que van creciendo día a día. En algunas provincias hay más casos. Quizás aquí está bajando un poco, pero en algunas provincias notamos que hay más casos. Bueno, muy buenos días a la audiencia de la televisión pública. Bueno, en primer lugar creo que los muertos del día de ayer no es del día de ayer, sino que esto es un proceso que se van cargando, entonces se juntan de varios días atrás, con lo cual el número exacto no lo podemos saber exactamente. El segundo punto es que Argentina está presentando distintos escenarios desde el punto de vista de la pandemia. El escenario del interior del país es el escenario que tiene en este momento mayor número de casos. Prácticamente ya estamos en el 50% de los casos son del interior del país. En cambio ya los casos de AMBA, que hasta hace 5 o 6 semanas atrás, acordémonos, representaban el 90-95% de los casos y hoy llegan apenas al 50%. Lo que parecería que la ciudad de Buenos Aires va con una tendencia de casos hacia la baja y lo mismo pasa con el primero y segundo cordón, que están también estabilizados altos. Así que el problema mayor es que hay provincias que tienen muchos casos y sobre todo provincias que en proporción del número de habitantes ese número es alto, ¿no? Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Tucumán mismo y Salta tienen números muy altos, Córdoba, ¿no? Así que estamos trabajando frente a escenarios distintos, que es que ahora los casos están viniendo aparentemente, si esta tendencia se confirma que viene más del interior que de AMBA, ¿no? Doctor, hace unos días los infectólogos, epidemiólogos que asisten al presidente de la Nación realizaron una carta pública en donde otras cosas decían. Quizás una cosa destacada era que este virus, el coronavirus, no es oficialista ni opositor, ¿no? ¿Qué quisieron explicar, qué quisieron decir en eso? Bueno, lo que quisimos decir es que la pandemia no tiene posturas políticas, ¿no? O sea, la pandemia llega, el virus hay que trabajar en conjunto, aunque tengamos distintas tendencias políticas, porque afecta a todos. En ese sentido, el virus, el COVID-19 es un virus muy democrático, afectó todas las edades y también afectó, diríamos, a individuos de un grupo, de otro grupo. Lo que no se puede hacer es grieta de una pandemia que provoca enfermedad y que provoca muertes, ¿no? Así Nota que hay una grieta a partir de la... Notamos de que parece que se toma la pandemia como un concepto de político. Esto es un concepto de salud pública total. Si uno dice, bueno, ¿cuáles son las herramientas, por ejemplo, de una pandemia? La cuarentena es una, el testeo y rastreo es otra, así que hay que utilizar las dos y no es una posición política anti-cuarentena o pro-cuarentena, sino es básicamente una herramienta de salud pública, ¿no? Silvia, Alejandro, los escucha el doctor López. Gracias, doctor. Consultarle, ¿qué grado de efectividad tiene el suero Quino? Nosotros nos estuvimos justamente ocupándonos de este tema a través de distintas notas y se lo consulto puntualmente ¿por qué? Porque esta mañana en declaraciones a Radio Nacional el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, dijo que ya se ha aprobado en 140 pacientes y que para octubre va a haber muy buenas noticias. Por lo tanto, le reitero, ¿qué grado justamente de efectividad le otorgan ustedes como infectólogos a la utilización del suero equino? Bueno, yo creo que es una herramienta que hay que investigar, es una terapéutica que puede ser interesante. Diríamos, uno le utiliza darle anticuerpos ya preformados, si bien son anticuerpos equinos, pueden bloquear perfectamente el virus y hay que esperar los resultados que plantea el ministro de Ciencia y Técnica. Por ahora los resultados no han sido publicados ni se han presentado, pero ojalá se confirmen sus palabras, ¿no? Creo que es una herramienta que sería interesante, ¿no?
Doctor, recién usted planteaba las situaciones diferentes en la República Argentina en lo que respecta a los contagios al COVID-19. Por ejemplo, nombró Córdoba, nombró a Catamarca, Río Negro, que tenía una situación muy diferente hace 3 meses. Ahora la situación lamentablemente cambió. ¿A qué se debe esto? ¿Porque se ha generado más circulación de gente? ¿Porque hay más intercambio? ¿Porque hay más apertura? De estar en una situación determinada hace 3 meses, por ejemplo Córdoba o incluso la provincia de Salta o Chaco, ahora están en una situación muy diferente con más contagios. Sí, esto es debido básicamente a que ha entrado el virus a esas provincias, se ha comenzado a diseminar y no se detectaron los primeros casos. Sí. Hicieron una curva muy característica, que es la curva que hizo también España, casos que aparecían esporádicos, al principio pocos casos durante 10, 15 días y de repente la curva empezó a trepar en forma exponencial y esto se ve en Salta, en Jujuy, se ve en Mendoza, se ve en Córdoba, se ve en Santa Fe, se ve en Río Negro. Catamarca no, Catamarca está con menos casos y Chaco lo tiene alto pero amesetado, ¿no? Esto básicamente que entró el virus y el virus empezó a transmitir. No se mantuvo ningún tipo de distanciamiento, se mantuvo poco y eso facilita notablemente la transmisión del virus. El virus, donde hay aglomeramiento de gente en lugares cerrados, es una de las características, uno de los mejores para que el virus se disemine. Está esto estudiado, especialmente reuniones familiares y reuniones de amigos, ¿no? Doctor, bueno, como siempre, gracias por estos minutos. Cierra la nota, Mariano. Sí, doctor, consultarle, porque se habla mucho de los cuidados, quizás no se habla tanto de las secuelas que puede dejar el coronavirus. Bueno, el coronavirus puede dejar secuelas vinculadas básicamente en los cuadros graves, puede dejar secuelas pulmonares, puede dejar secuelas cardíacas, puede dejar inclusive secuelas neurológicas y también en la esfera psicoafectiva, ¿no? Los cuadros pulmonares hay que seguir estudiándolos, son cuadros de fibrosis pulmonar. Y los cuadros cardíacos son básicamente, puede generar arritmia, puede generar miocardiopatía, que es una de las cosas que no se veía al principio de la pandemia, claro. Y con el transcurso de mayor cantidad de casos empezaron a aparecer, y después son los cuadros neurológicos. Y después hay un cuadro muy lento de recuperación de fuerza muscular, exacto. Diríamos de desgano, diríamos, y también a veces puede quedar un tiempo la pérdida del olfato y del gusto, pero en general eso se recupera al cabo de 4 a 6 semanas, ¿no? Quizás suena redundante lo que le voy a decir, pero no es una simple gripe como muchas veces se lo quiere presentar. A ver, este es un cuadro que en la mayoría de los casos es un cuadro benigno, 80%, pero los que tienen internación y pasan a terapia intensiva son cuadros graves y que requieren una recuperación lenta, diríamos. Hay mucho de recuperación, sobre todo en el tono muscular y en la gana de poder, aunque no tome ni pulmón ni corazón, el desgano para trabajar y cierto grado de depresión se ha visto esto, ¿no? Hasta ahí, muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. La palabra del doctor Eduardo López, bueno, y teniendo el placer de dialogar aquí con el doctor López, dándonos detalles y explicando cuestiones que a veces parecen cuestiones nimias, pero que son importantes para seguir entendiendo lo que es esta pandemia de coronavirus que estamos atravesando. Ustedes.